Y bien, como decían, la idea es compartir en estos minutos cuestiones sobre uso innovador de la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y el recorrido que les propongo en estos minutos es contar algunos puntos de partida. No quiero hacerlo muy teórico, denso, pero si no son frutos de investigaciones que estamos viendo, algunas conceptualizaciones muy pequeñas, ese marco de referencia para que no quede solo yo opino, sino desde dónde uno se está posicionando, incluso articulando con conferencias que ustedes ya tuvieron anteriormente con la doctora Mabel Rodríguez, que es mi compañera, amiga y hermana ahí del corazón, y contarles algunos relatos de experiencias muy pequeñitos, aunque les voy a dejar enlaces si alguien quiere ver, o leer o ver videos donde están contados con más detalles, o también va a aparecer mi correo hacia el final si a alguien le interesa en particular, porque somos docentes de diferentes eh, cursos, a veces el que está en secundaria, el que está en curso superior, el que está en la formación de profesores. Tengo ahí relatos, pero no lo puedo contar en el espacio que tengo. Sí me interesa que quede en ese uso innovador, cómo uno analiza, hace un análisis didáctico, que me voy a anticipar, no es pedirle a la inteligencia artificial que me diseñe una tarea que lo hace muy mal hasta ahora, ¿no? Y algunas reflexiones finales y abierto a las preguntas de ustedes. Entonces, como puntos de partida, me quiero quedar como punto de partida en una actividad que nosotros hacemos, que nos toca, uno diría, bueno, seleccionar, diseñar, reformular actividades. Y lo que sí tengo que estar pensando, voy a hacer un análisis muy breve de algunas de las palabras, conceptualizaciones. Seleccionar, hoy en día, lo pongo a propósito, así, en estado de piedra, no me serviría. Porque por más que uno diga, me encantaba el libro de álgebra y geometría cuando yo estudié, pero era cuando yo estudié. En el 2026, con todo lo que tengo en este momento, no me sirve seleccionar una actividad de ese texto. Esa es una de las cosas más difíciles de los profesores, de no darme cuenta que, voy a poner así el ejemplo para quienes tienen más o menos mi edad. Si yo miro cuando yo estaba en la escuela secundaria, me daban hasta calcular logaritmo con la tabla de Powell. Entonces miraba, con la después apareció la calculadora. Hoy sería absurdo plantear a un estudiante que calcule el logaritmo en base 18 de 323,4 usando una tabla. En ese poco era el procedimiento. Entonces, lo que más o menos puede funcionar, si estoy pensando en la era digital, con inteligencia artificial hoy en día, en reformular una tarea. Lo que sí hacemos mal, y para con los profesores tendemos a hacer eso, es qué bueno que tengo la inteligencia artificial, le pido que diseñe. Y a propósito lo pongo en color rojo. Diseña muy mal. Y les voy a contar al respecto qué es lo que ocurre. Algo que sí me tengo que llevar en la era en la cual nos encontramos es, si estoy presentando algo en una clase, me tengo que preguntar, ¿qué aporta a mis estudiantes lo que estoy diseñando, mi propuesta de clase, que no lo aporte la inteligencia artificial? Si me está haciendo lo mismo, si el estudiante puede hacer la actividad sencillamente pidiéndosela a la inteligencia artificial, tengo mal el diseño de la actividad. Esto es como estar en la época, le pido el cálculo del logaritmo con la tabla de Howell y los alumnos ya tienen calculadora y computadora. Lo hace directo en la calculadora. Entonces tengo mal el diseño de mi actividad. Pero sí quiero contarles, poner el foco en el diseño y cómo con inteligencia artificial, no pidiéndole el diseño, sino que analice, mejorar esa actividad y hacerla pertinente para la época actual en la cual nos encontramos. Una conceptualización chiquita con diseño de tareas, que ya lo vieron en conferencias anteriores y quienes me han escuchado en algún momento. Bueno, ahí tienen el código QR si uno quiere el texto completo, que es gratuito, que lo tenemos con Mabel y todo el equipo de trabajo de la Nacional General Sarmiento. Y esto lo quiero tomar porque sí sirve para el diseño con inteligencia artificial. No es cuestión de pedirle a inteligencia artificial, sino que voy a necesitar el contexto. No es el contexto de la actividad donde está aplicada, sino contarles qué saben mis alumnos. Entonces, los diseños hoy en día de una actividad tiene sentido contextualizado. No es lo mismo un estudiante que está en Salta, un estudiante que está en Ushuaia, un estudiante que está en Colombia. Tienen realidades diferentes, intereses diferentes. Todos los diseños curriculares me dicen que debo trabajar con problemas de la vida cotidiana. El problema de la vida cotidiana no es lo mismo los estudiantes en diferentes regiones. Eso va a ser importante
para los análisis. Los diseños curriculares, por ejemplo, van a estar ahí de por medio. Me voy a plantear un objetivo cognitivamente exigente y voy a plantearme una consigna que voy a pensar que es pertinente casualmente para ese contexto, que tiene un alto potencial, coherente en todas sus partes, y lo que vamos a hacer es cómo se puede analizar con inteligencia artificial. No que lo diseñe, sino los análisis. Y acá va un aporte que uno ha hecho como investigador. Una de las dificultades que vemos en los profesores y en la formación de profesores es esta brecha entre quienes estamos a lo mejor en la universidad que investigamos y quienes estamos solamente dando clases. No se tiene acceso a las investigaciones en educación matemática. Y hoy con inteligencia artificial sí tengo un buen acceso. Entonces, lo que les proponemos, y esto yo soy profesor de práctica profesional, el último año de la formación de profesores, tengo a los practicantes, los que hacen la residencia, y esto sí no funciona bien. Entonces yo quiero enseñar un tema, elijo una determinada temática, no sé, quiero enseñar proporcionalidad en la escuela secundaria. Entonces, un primer ciclo de interacciones, le pido a la inteligencia artificial que me reporte los errores didácticos, es decir, los errores que cometen los profesores cuando enseñan proporcionalidad en la escuela secundaria, por ejemplo, en el segundo año de la escuela secundaria, en qué momento, para qué curso, en qué contexto lo estás trabajando. Uno le pide que no invente las referencias, porque si no, inteligencia artificial hasta las inventa. Estos días hablábamos hasta con Mabel Rodríguez, que nos reíamos, aparece en un diseño curricular de una provincia de Argentina, un texto que supuestamente escribimos con Mabel, lo cual no es cierto. Ese texto nunca lo escribimos y hasta eso sabemos que eso se hizo con inteligencia artificial y le unió nuestros nombres y dijo la investigación en educación matemática, así que hay que ser cuidadoso. Eso me permite, ya voy a poner algunos ejemplos, ver cuáles son los errores que reportamos los investigadores. Teniendo eso presente, selecciono, diseño, reformulo. Mi consejo es seleccionar, no. Sería diseñar, en última instancia, reformular una consigna que no cometa casualmente esos errores documentados. Y posteriormente vuelvo a la inteligencia artificial y le pido que me diga fundamentos a favor y argumentos en contra. Tendría que pedir por separado para no agotar el texto que tiene la inteligencia artificial. Fundamentos a favor no es para que me eleve el ánimo, qué bueno lo que yo diseñé. Hay veces la inteligencia artificial, analizándolo a la luz del diseño curricular, ve algo en la actividad que podría ser potente, permitiría el diálogo, permitiría tal cosa, entonces lo debo leer con cuidado, el fundamento a favor. Y el argumento en contra me dice por qué no es buena mi actividad, acorde al diseño curricular, a las tendencias en educación matemática, y entonces eso me permite reflexionar. No pierde el docente ese grado de reflexión. Y el círculo podría comenzar. Entonces ajusto la actividad, miro cuáles son los errores y vuelvo a trabajar. Siempre me va a dar fundamentos a favor y argumentos en contra. En algún momento tengo que decir, no, hasta acá. Estos argumentos en contra los voy a suplir de esta manera, porque si no, nunca me va a decir, no, no tengo más nada que decir. Está tan maravillosa tu consigna que es justo apropiada para el diseño curricular o las tendencias educativas. No, no lo va a decir nunca. Entonces no pierde el grado de reflexión el profesor. Veamos un relato de experiencia que nos pasó en la formación de profesores con nuestros estudiantes. Supongamos que elegimos el tema proporcionalidad en la escuela secundaria. En ese enlace, ese QR, si lo quieren tomar para quienes están después, está el texto donde está contado con más detalle esta experiencia por si les interesa verlo. Entonces, tengo el contexto, son alumnos de escuela secundaria. Le pido entonces a inteligencia artificial que me reporte cuáles son no los errores que cometen mis alumnos, los errores que cometemos los profesores. Hay que pedirle que sean actualizados, hay que ser cuidadosos, porque a veces dicen, en el año 1998 tal persona, pero el año 1998, pasaron muchos años hasta el 2026, nadie lo superó ese error. Ahí hay que ser hasta crítico, porque cuando le pido inteligencia artificial, me puede traer un texto de Brusón el año 1991 decía tal cosa, pero eso era en el año 1991, estamos en el 2026, no se superó ese error que él vio allá en aquel año, hay que ser crítico en ese sentido. Entonces, miremos lo que nos dicen. Ya tenemos esto,
No vamos a leer en detalle, es solo un ejemplo, porque tiene sentido cuando uno está con el tema, ¿no? Entonces, ¿me puede decir esto? Uno de los errores más documentados es presentar la proporcionalidad como aplicación mecánica de la regla de tres. Diversos estudios y me cuenta, ese es un error, pienso la proporcionalidad de la regla de tres, sencillamente. Otro error, aparece la sobregeneralización de la proporcionalidad y me dice investigaciones clásicas como estos muestran que muchos estudiantes terminan creyendo que toda relación entre magnitudes debe resolverse proporcionalmente porque así casualmente fue enseñado. Entonces, si son cuatro datos numéricos, se hace la regla de tres. Si a mí me está diciendo esto vale tanto, ¿cuánto pasaría tal cosa? Uno aplica regla de tres y uno dice, no, no es cierto. Si yo compro un litro de leche, sale tanto, ¿cuánto pago por 6? No lo multiplico por 6, porque me pueden hacer el descuento por comprar el pack completo. Esos problemas no entran a la escuela. Otro error me dice enseñar la proporcionalidad desde, o sea, otro error es enseñar la proporcionalidad desde tablas y fórmulas antes de construir un significado contextual y me explica cosas, ¿no? Yo no voy a entrar en detalle porque tiene sentido cuando uno está diseñando. Otra crítica es la confusión entre pensamiento aditivo y multiplicativo. Y podría ser que yo a lo mejor no sé a qué alude con pensamiento aditivo y multiplicativo. Entonces puedo interactuar con inteligencia artificial. ¿Me podrías explicar qué significa pensamiento aditivo y multiplicativo? ¿Por qué estaría inmerso en la proporcionalidad? Y a lo mejor no me di cuenta y entonces aprendo o me actualizo en cuestiones de didáctica. En secundaria aparece además un error muy estudiado vinculado a la elección de contextos artificiales. Eso es clásico en toda la matemática. Problemas artificiales donde uno dice, jamás ocurre eso en la vida cotidiana. Está centrado, Claudia Alcina le llama realidades falseadas y manipuladas. Está centrado solo para hacer una cuenta en matemáticas y no para un problema de la vida cotidiana, aunque tenga palabras de la vida cotidiana. Pero cuando uno lo mira, uno dice, ¿esto es sensato? No, no es sensato. Hasta tendemos en la era actual, les damos todos los datos a los estudiantes. Cuando uno diría, ¿vale la pena si los estudiantes acceden a un teléfono celular? ¿Por qué le estaría diciendo, considerando que el Banco Nación tiene una tasa de interés nominal anual del 14%, ¿por qué le pongo la tasa? ¿Que no puede un estudiante buscar cuál es la tasa de interés nominal de un plazo fijo del Banco Nación, por ejemplo? Sí, entonces tengo que cambiar el modo en que diseño esas actividades. Me va a decir otro problema es el tratamiento insuficiente de contraejemplos. Claro, uno dice, yo enseño proporcionalidad, ¿y qué serían los contraejemplos? La sobregeneralización, entonces me habla de cosas en particular. Se observa un uso pobre de representaciones múltiples. Esto ya lo dice Raymond Duval. No trabajo con la articulación de registros. ¿Qué me dice una tabla? ¿Qué me dice una gráfica? ¿Qué me dice una fórmula? ¿Cómo me doy cuenta? Esto que ya lo dice Duval hace muchísimos años, no lo trabajo. Otra cuestión aparece, señalar una fuerte tendencia a enseñar la proporcionalidad como contenido aislado y no como estructura transversal. Solo lo enseño en un momento y terminó. Si me pasé después a funciones, algo, no veo más proporcionalidad. Me quedo así como un contenido de álgebra allá limitado. Confundir proporcionalidad directa con crecimiento simultáneo y me va dando más detalles. Y así es larga la lista, ¿eh? Muchos priorizan trucos operatorios para resolver ejercicios velozmente. La técnica, te enseño, mira, multiplicar acá y no me importa, lo que quiero es la técnica, multiplicar cruzado, multiplicar derecho, sacate uno y dice, me estaría equivocando, ¿no? Y así sigue. Finalmente, varias investigaciones iberoamericanas señalan que muchos profesores poseen una comprensión limitada de la propia proporcionalidad. Uno podría interactuar con inteligencia artificial y le llamo sistemas de creencias porque los lleva a reflexionar con que ¿qué pienso yo al respecto sobre ese tema o cómo fui formado al respecto? Entonces, teniendo ese contexto, me planteo un objetivo y ahora selecciono, diseño o reformulo una consigna, ¿no? Supongamos que elijo, no es la crítica a autores, colegas, que tomo un libro, como hicieron mis estudiantes, y uno dice, supongamos que lo selecciono, en lugar de diseñarlo. Si selecciono un libro que está gratuito en la red, Matemáticas segundo año, y tomo esa actividad, que me dice, un litro de pintura cubre de manera uniforme 3 metros cuadrados de cierta superficie, completa la siguiente tabla, donde casualmente o tengo valores de superficie o tengo valores de pintura y lo tengo que completar, obtiene los cocientes y se terminó, nada más.
Y ahora comenzamos, supongamos que eso hubiese sido la selección, el diseño, y ahora entonces le pido a inteligencia artificial estos fundamentos a favor y argumentos en contra. Comencemos con argumentos en contra, pero no voy a entrar en detalle. Dice, no hay un problema, solo una consigna mecánica, y la explica. Y me da el fundamento que dice el diseño curricular. Yo lo tomé en Córdoba porque eran con mis estudiantes de residencia de la práctica en Córdoba. Las estrategias están pautadas de antemano. Se anula el desarrollo de autonomía intelectual y creatividad y casualmente el diseño insiste. Entonces lo va analizando a la luz del diseño curricular de Córdoba, que yo debería estar trabajando esta actividad. Y continúa. No hay contexto significativo ni auténtico. Se presenta el contexto es totalmente artificial para hacer cálculos, porque para colmo ni siquiera es cierto que un litro de pintura cubre 3 metros cuadrados. Depende del tipo de pintura, depende del tipo de pared. Entonces necesita supuestos, contexto, que el estudiante diga, puedo leer lo que está detrás de la etiqueta, pero eso depende de la pared. Ya estaba pintada, la pared es virgen. ¿Qué tipo de superficie es? No es lo mismo pintar sobre una superficie totalmente lisa que totalmente absorbente. O sea, hay muchos que se me escapó a mí como profesor. No se estimula la argumentación. Casualmente la argumentación viene esto. Expliquen lo que dice el diseño curricular de Córdoba y lo dicen todos los diseños de las provincias. Expliquen lo que hacen, discutan las ideas, comuniquen sus procedimientos, los supuestos, todo lo que tengo de fondo. Reduce la proporcionalidad a una regla técnica. Conclusión, te dice, no constituye un problema auténtico, sería muy mala elección tomarlo del libro. Incluso van a encontrar que esto pasa hasta con problemas que se proponen hasta en los mismos diseños curriculares. Cuando le pido fundamentos a favor, me dice, abordo un contenido clave, la proporcionalidad directa. Me dice, sí, le encuentra lo positivo que el tema es un contenido clave. Otra cuestión es, puede servir como punto de partida para construir la noción de razón constante. Acá lo tengo que leer entre líneas, no lo permite. Casualmente lo que me explica es que a partir del problema, si yo gestiono adecuadamente la clase, surge la noción de razón constante, pero lo tengo que hacer surgir. Admite representaciones tabulares y gráficas posteriores. Admite, y eso quiere decir que yo puedo ver estos múltiples, verlo en tablas, en gráficas, en fórmulas, relacionarlo, pero eso quiere decir que tendré que trabajar la gestión de la clase bastante. Es accesible para todos los estudiantes, claro, es tan fácil el problema que todo el mundo lo haría. Puede servir como pretexto didáctico, dice, para generar discusión si se gestiona con intención. Entonces, el fundamento a favor me da la idea de cómo voy a gestionar la clase. No es solo que el estudiante resuelva la actividad. Conclusión, no es un buen problema, pero puede ser parte de una buena secuencia. Y habitualmente inteligencia artificial siempre es condescendiente y nos dicen, ¿querés que elabore una versión mejorada del mismo problema? Y la respuesta tiene que ser no, no, porque lo va a hacer mal, lo va a hacer pautado y es más, si hacemos la prueba, va a quedar mal y cuando le pedimos que lo analice con fundamentos en contra, va a matar a su propio problema. Somos nosotros los que conocemos a nuestros estudiantes. Yo voy a poner un ejemplo muy simple que pusieron mis estudiantes que trabajaban en segundo año, que fue lo que hicieron. Porque si no, uno se encuentra y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué les propongo? En mi contexto, mis estudiantes diseñaron una consigna de esta naturaleza. Este fin de semana vas a organizar un asado con tus amistades. Querés hacer una compra suficiente para que alcance para todos, evitando que sobre demasiado. ¿Cuánta carne deberías comprar? Fundamenta tus razonamientos y decisiones. Y en su pensamiento es, ¿cómo voy a gestionar la clase? Porque ahora no es solo la respuesta que van a dar, porque si no cada uno va a decir, yo voy a comprar, somos tres, voy a comprar 1,5 kilos de carne. Lo que les interesaba eran todos los supuestos. ¿Qué supuestos estaban de fondo? Todos comíamos el mismo tipo de carne, a todos nos gustaba, todos comemos la misma cantidad, no hay distinción entre personas, ni edad, ni tamaño, ni género. Eso forma parte de las argumentaciones. El profesor recopilaría después qué anotó cada grupo. Nosotros vamos a hacer 3, compramos 1,5 kilos. Nosotros vamos a hacer 12, compramos 6 kilos. Nosotros vamos a hacer 17, compramos 6 kilos 800. ¿Cuáles fueron los criterios? Porque de fondo esto me permite ver que lo puedo haber buscado en internet, el cálculo, entre 300 y 500 gramos de carne por persona, dependiendo del corte. Eso es la razón de proporcionalidad. Casualmente es eso que está presentado aquí, entonces es la gestión de la clase. Podría representarlo en un sistema de ejes y podría preguntar, ¿cómo me doy cuenta quiénes tuvieron los mismos criterios? El criterio es la razón de proporcionalidad. ¿Cómo me daría cuenta si lo veo en una tabla? Es haciendo los cocientes.
¿Cómo me daría cuenta si lo veo en una tabla? Porque quedan alineados y casualmente son funciones lineales y casualmente su coeficiente principal es la razón. Entonces, eso es toda la gestión de la clase. Me voy a pasar a otro relato de experiencia para que vean, me quedan 2 relatos de experiencia en los minutos que nos quedan. Esto es la Universidad Tecnológica Nacional, una universidad que amo en particular, trabajo allí con ellos y esto tuve el gusto de que se hicieran cambios radicales en una carrera que es la licenciatura en Administración Rural. Está en 8 regionales de UTN en todo el país: Concordia, Rafaela, Reconquista, Resistencia, San Francisco, San Nicolás, Trenquelauquen y Villa María. Y miren lo que ocurría. Estaba pensado en una UTN, y lo digo con mucho cariño, donde eran las ciencias básicas, se les llamaba álgebra, análisis, matemática financiera, estadística, investigación operativa. Se cambiaron todas esas materias. Uno dice, pensado en términos de competencias, hoy en día, en la era digital en la cual estamos, no puedo seguir enseñándole álgebra, análisis matemático como para ingenieros a un licenciado en administración rural. Entonces, esto cambió y esto apareció en los nombres. Ya no se llama más álgebra, se llama modelización y estructuras matemáticas. No se llama análisis matemático, sino se llama cálculo aplicado a la gestión agropecuaria. No matemática financiera, sino matemática para la toma de decisiones económicas. No estadística, sino análisis de datos y probabilidad aplicada. No investigación operativa, sino optimización de procesos productivos. Pero eso no es el mayor cambio. Miremos el plan de estudio. Primer año, ¿qué era normal antes? Que aparecían las materias de ciencias básicas en primer año. Miro el plan de estudio y no aparece ninguna matemática. Uno dice, ¿cómo? ¿Son las bases? No, no sirve dar una matemática, una álgebra, generar un análisis y que Dios te ayude donde lo usas dentro de la carrera. Casualmente aparecen desde segundo, ahí aparece modelización, estructura matemática, cálculo aplicado, y recién en tercero, donde lo que tienen como correlativas son las contabilidades, los fundamentos de economía, porque lo que tengo que pensar es cómo formo a este profesional. Miremos algunos ejemplitos chiquitos, cómo se cambió. Mire, y esto se trabajó con inteligencia artificial. ¿Por qué decir? ¿Qué hace un profesional de una licenciatura en administración rural, por ejemplo? No tiene sentido dar álgebra así: matrices, determinantes, vectores, subespacios vectoriales, transformaciones lineales. Un licenciado en administración rural. No, casualmente lo que uno hace es modelización matemática aplicada a la administración agropecuaria, representación algebraica de relaciones económicas y productivas, ecuación y inecuaciones en una y varias variables y su resolución en contextos agropecuarios. Está pensado específicamente en ese contexto. Esto se los pongo, los problemas son así, no hace falta leerlos, tienen otra estructura, los problemas no tienen datos, porque lo que estamos analizando no hace falta leer, es una empresa agropecuaria y te debe pedir un préstamo y esta empresa lo que tiene que agarrar es decir, bueno, ¿hasta cuánto puedo pedir un préstamo? Y lo que ocurre es que está de fondo razón de endeudamiento, son desigualdades lineales, es decir, la relación entre el activo y el pasivo tiene que encontrarse en una relación particular dependiendo del tipo de empresa. Cuando yo pido un préstamo, aumenta el activo porque me ingresó dinero, ya sea en banco o en efectivo, pero también aumenta el pasivo, entonces la relación entre ellos viene una riqueza enorme, pero lo trabajo en contexto. Básicamente lo que uno diría es modelización realista. Miremos el de análisis matemático porque después le pongo la otra experiencia para que se entienda qué hacemos. Eso era el clásico, números y funciones. Fíjense que hasta enseñamos funciones de manera tradicional, sucesión, límite, continuidad. Hoy en día está así. Ajustes de curvas y modelos matemáticos en el análisis de tendencias agropecuarias con énfasis en la interpretación de datos provenientes de bases reales. Uso de software para el modelado me cambió toda la lógica. Las actividades tienen esta estructura: me dan bases de datos, no hace falta leer el problema, ¿eh? ¿Por qué? No tiene sentido pedirle a un estudiante que dibuje una función, como nos hacían a nosotros en análisis. Ningún licenciado en administración rural le va a caer una función y la tiene que dibujar. Tiene datos y sobre los datos no tienen preguntas. Encuentre la función de costo, calcule el costo para tal cosa. No, es analice la función de costos, haga un informe económico. Lo hacemos más pegado a la realidad. Uno podría decir que es modelización contextual o modelización educativa lo que uno trabaja en ese contexto. O problemas de esta naturaleza, que lo trabajamos con ellos. Se dispone de animales destinados a la producción de carne, analicen y fundamenten cuál es el momento óptimo para venderlos o faenarlos, de manera que las utilidades alcanzadas resulten máximas con los recursos disponibles.
Esto lo trabajábamos este año, en modelización realista casualmente. Esto le pongo casualmente es de este año, los estudiantes en los grupos discuten acá, yo voy a trabajar con razas de cerdo Yorkshire, yo con pollos de engorde Ross 308, yo voy a trabajar con cerdo Hampshire, yo voy a trabajar con el pollo Cobb 700, y esto eran que vieron análisis, todavía no, estamos viendo funciones, pero la lógica es diferente y inteligencia artificial no me lo resuelve ese problema. Tengo que tomar decisión, qué raza en particular, tengo que buscar manuales, me puedo ayudar con inteligencia artificial, decir qué manuales de cría hay, tengo que tomar decisiones, voy a elegir machos, hembras, no tipificados, ¿qué voy a hacer? Hay mucho de fondo, el problema no es de respuesta única y la clase me aporta cosas distintas. Voy al último relato de experiencia y ya cerramos. Esta es una experiencia UCASAL, que es mi casa de estudios también en ciencias económicas, y lo voy a comparar para que vean en la Universidad Nacional de Villa María, en ciencias económicas, que también soy profesor, no soy profesor de la carrera de ciencias económicas, sí en la UCASAL, y esto era lo que pasaba. Contenidos coincidíamos, la UCASAL con la Nacional de Villa María en matemática, en análisis, números reales, funciones, límite, continuidad, es decir, funciones, casualmente era graficar, así era en la UCASAL, así era en la Universidad Nacional de Villa María. No estoy criticando docentes que estén de fondo, nada. Esto pasa en muchos entornos. Y así pasaríamos funciones, composición de funciones, siendo que ya desde la CONEAO nos dicen hay que trabajar con gráficos de dispersión o nubes, ajustes lineales, selecciones de gráficos de dispersión, no el trabajo de la matemática del siglo XIV. Ni hablar de límite, otra vez así era en la UCASAL, así en la Universidad Nacional de Villa María, derivadas, el clásico, así en UCASAL, así en la Universidad Nacional de Villa María, y así continúa, ¿no? Con integrales. ¿Qué era la lógica si uno miraba las clases? Me dan una función horrorosa, hago un estudio de funciones a lápiz y papel, luego hago una tablita y finalmente hago el gráfico más o menos y centrado en lo matemático, las asíntotas verticales, oblicuas. Uno dice matemática que es del siglo XIX, XX, con suerte. No puedo seguir enseñando eso. ¿Qué fue lo que cambiamos? Es decir, hoy en día tenemos un registro verbal con los estudiantes, le vienen tablas. De las tablas tengo que tratar de pronosticar qué comportamiento más o menos tiene este fenómeno que estoy tomando y casualmente viene acorde con los diseños curriculares, con los lineamientos curriculares desde Nación, por ejemplo, con los textos inferir, predecir, que es para nivel medio, para articular, y finalmente llego a tener una fórmula. El proceso es distinto. Si miro los errores, me empiezan a aparecer así, la enseñanza del análisis. Cálculo de un entrenamiento algorítmico y procedimental, cálculos de derivadas, de integrales, no sirve, básicamente. Enseñar los conceptos fundamentales de manera excesivamente formal y descontextualizada, eso está en las investigaciones. Un problema, no trabajar con múltiples representaciones de los conceptos, esto ya lo veíamos, si recuerdan lo que les contaba de proporcionalidad. Confusión entre comprensión conceptual y desempeño procedimental, y así sigue la larga lista. No integrar el cálculo con problemas económicos o de modelización, y así sigue. Debería presentar, hoy en día cuando diseño, debería tener presente esto cuando un estudiante me levanta la mano y me dice, ¿esto que estás dando para qué nos sirve? Quiere decir que me estoy equivocando. No estoy pensando en ese contexto de esos estudiantes. ¿En qué otras materias se utiliza este tema? Quiere decir que no estoy pensando para ese grupo de estudiantes, lo estoy dando intramatemático. ¿Cómo se relaciona esto con actividades que haré al insertarme en el mundo laboral? O sea, yo voy a ser profesional de ciencias económicas, ¿para qué me sirve? Esto lo tengo que saber yo como profe. Hoy hasta inteligencia artificial me ayudan a encontrar respuestas. ¿En qué lo usan? ¿Cómo lo usan? ¿De qué manera? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué dicen las investigaciones? Muy breve les cuento el recorrido, porque si no me diría, es más de lo mismo. No, no es más de lo mismo. Tomemos así datos. Ya ahora son datos y no son pautados. Un informe técnico que analice la situación financiera de la empresa con fundamentos matemáticos y económicos, considerando los datos disponibles. Son datos de una función de costos. Claro, uno podría decir, ¿es una modelización aplicada auténtica? No, no es una modelización auténtica. Esto se le llama modelización contextual o modelización educativa. El enseñanza dice, tomo datos más o menos reales, pero mi intención es que surja un concepto. Nos ubicamos que estamos en funciones, no saben derivada ni límite.
tendría que mirar esa la función, puedo hacer ese ajuste, pero ahora tengo que decir, ¿qué leo? No es solo esta es la función de costo crece, ¿cómo crece y cómo lo articulo con los registros? Ver las tasas de crecimiento que inicialmente tiene tasas, la tasa es la diferencia nada más, y puedo ver tasa promedio, la tasa es cada vez menor y luego cada vez mayor. ¿Cómo lo veo con la gráfica? Claro, inicialmente estaba curvada hacia abajo, luego curvada hacia arriba. Eso lo tengo que trabajar en la clase. Puedo analizar la noción de costo marginal, que es en cuánto se incrementa por hacer una unidad más. Es decir, trabajo y qué pasó si hago una tonelada más. Pero eso lo puedo hacer también, qué pasaba si hacía 100 kilos más y si lo multiplico por 10 o lo divido por 0,1 me da la estimación de la tonelada a partir de los 100 kilos. O si hago 10 kilos más y la estimación de la tonelada, qué lógica diferente a como lo vimos. No es mi intención que entiendan el problema, porque nos cuesta con los profesores que entiendan todo esto, pero una lógica diferente. Y esto está de fondo, un cálculo de límite que los estudiantes no vieron todavía, pero lo ven contextualmente. Y puedo hacer ajustes para los diferentes cálculos sin ver límite y ver que a medida que estimo la tonelada con una cantidad muy pequeñita, las funciones tienden a parecerse a esa, casualmente es la derivada, y no vieron derivada, surge el concepto después. Pero entonces ahora puedo analizar, esta era la función del costo marginal, cómo se relacionó con la función de costo total, ver que si era positiva, la función de costos crece, porque esto me daba la tasa. Acá disminuye la función de costo marginal. Tiene tasas cada vez menores. Lo veo con respecto a la tabla, lo veo con respecto a la gráfica. Son los diferentes registros, por ejemplo, y cómo leo, y esto lo tiene que enfatizar el profe en la clase, y cómo se relaciona con la tabla. Esto es en didáctica de la matemática, los registros de representación semiótica de Raymond Duval. Y esto, ¿cómo veo ahora y por qué una estimación sobreestima o subestima el verdadero valor? Porque voy a mirar en ese punto en particular, miro un valor particular para un kilo, cómo estimé la tonelada y por qué lo subestima, porque la tasa de crecimiento en ese punto de la función era cada vez mayor y yo lo estaba estimando con una cantidad muy pequeñita que era un proceso lineal. Es larga la explicación, pero entienden, no, la recta tangente, la pendiente que no me aporta nada para el estudiante, tiene sentido en el contexto. Se animan a decir qué me pasó con el costo promedio, por qué es mínimo, y después aparecen cosas diferentes en los foros. Por ejemplo, acá me dicen, resolviendo un problema del segundo trabajo práctico, me surgió una duda. ¿Puede ser que siempre en la intersección de la función de costo marginal con la de costo promedio denote la existencia del costo promedio mínimo o solo se da en este caso? La riqueza de las discusiones, y estas son discusiones reales de los foros. Me ha surgido una consulta con respecto al ingreso marginal y la elasticidad puntual de la demanda. Siempre ocurre que el punto en el cual la función de ingreso marginal corta al eje de las X, es decir, es igual a cero, corresponde al punto en el cual la elasticidad puntual de la demanda es unitaria. Miren, para nosotros, para profesores, si uno no sabe estos contextos, uno diría, no tengo ni idea de qué me está hablando. Y dice, genial estas participaciones. Discuten en su campo profesional. Bueno, como reflexiones finales, recuerden lo más duro al trabajar en inteligencia artificial, nuestro sistema de creencias. No es pasar de acá a esto, porque uno diría, ah, me paso. No, porque si miro las clases son exactamente iguales, tradicional. El profe al frente, en lugar del libro tengo una tablet, el profesor explicando y yo aprendo viendo lo que el profesor hace. No es esa la lógica, porque los docentes casualmente están acostumbrados a un modelo tradicional centrado en contenidos y se resisten al cambio que implica modificar el rol en el aula, donde soy un coordinador. El material didáctico debe reformularse sí o sí. Los libros tradicionales están estructurados en términos a contenidos y no al desarrollo de competencias, no sirven para la época actual. Y algunos profesores siguen enseñando y evaluando con un enfoque que es tradicional, aunque formalmente el plan de estudio haya cambiado, los diseños curriculares cambiaron y eso cuesta mucho, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no reemplaza al docente, pero si éste conserva el control del sentido pedagógico para ampliar posibilidades. Casualmente, la potencia de la inteligencia artificial no está en lo que genera por sí misma, sino en lo que nos obliga a repensar a nosotros como docentes. Pero no le dejo en manos todo, sino que le ayudo a que me ayude a reflexionar a mí. Casualmente, diseñar con inteligencia artificial es dialogar con una herramienta que nos interpela. No sustituye el criterio pedagógico, sino que lo pone en tensión, pero eso depende de nosotros. Bueno, muchísimas gracias por su atención y abierto a preguntas, comentarios.
Perfecto, perfecto, Marcel. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos aquí a los presentes, a las personas que están conectadas en Zoom y también a los que están participando a través de YouTube, a formular sus preguntas. Estamos atentos también a los nodos. Vale contar experiencias de ustedes, cómo están usando inteligencia artificial, preguntas, vale disentir, vale todo. Así que acá estamos entre colegas y uno aprende por interacción con otros. Bien, Profe, Alicia, el mail estaba hacia el final de mi presentación, ahí está. Y la bibliografía están los QR, los agarrás, los tomás allí y los tomamos. están los Pero artículos que he publicado. sí, pero la última profe, disciplina pasó rápido, anoté nada más que Ah, pochulo. ¿me pero ahí, mira, escucha? yo te lo pongo Sí, en el chat. Mira, este es mi correo. sí. Recuerden que después esto queda en la filmación en YouTube y uno lo puede volver a ver. Entonces, por eso uno mira así, bueno, yo me vuelvo y lo saco. Ahí está mi correo. Hola, ¿me Hola, escucha? Rosana. Sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás, profe? Un gusto. Este, mm, la verdad que quedé como muy asombrada de todas esas consignas y la vista, la visión de cómo cambiar la matemática. Yo sigo en el otro lado. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos los que estamos todavía queriendo hacer cosas, pero no sé, la verdad que me encantaría poder hacer ese tipo de traslación, de transposición, de ejercicios así. Yo enseño estadística, pero no, dígame cuál es el camino y Bien, yo ahí empiezo está, allí. mira, te cuento algunas cuestiones de estadística, porque también yo enseño estadística en la Universidad Nacional de San Luis. Y, por ejemplo, estadística, vos podrías estar preguntando ahí, si trabajas con inteligencia artificial, cuáles son los errores frecuentes cuando un profesor enseña estadística. Y vas a ver que el error frecuente es centrado en procedimientos, nada más. El profe de estadística lo que hace es te enseño a calcular cosas. Y uno dice, hoy lo hace inteligencia artificial rapidísimo, cualquier software. No tiene sentido que yo coloque, calcular la media, la moda, la mediana, y todavía después realizar un histograma y hasta le ponemos con 5 intervalos, realizar una ojiva. No, 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 no. Un problema que tenés que animarte a problemas mucho más reales. Busca bases de datos reales, porque no tiene sentido darle 10, 15 datitos a los estudiantes. Busca un problema que sea de interés de los estudiantes o una investigación que puedan llegar a hacer. Y ahora es hacer un informe con todo ese conjunto de datos. No perdés protagonismo vos, sino decir, bien, ¿qué sería hacer un informe? ¿Cómo organizo un informe con los datos? ¿Qué es lo que puedo estar haciendo? El correo me quedó, perdón, ahí Mario te lo pasé a vos en un mensaje, perdón, te estaba contestando, no vi que me quedó Mario allí, puse un mensaje para vos. Yo, Copialo ahí de nuevo para toda la jornada, Mario, te quedó ahí. Si no es mpochulu@unm.edu.ar. Y entonces vas a tener que trabajar de manera diferente en esto. Entonces decir, ¿cómo hago un informe? Hasta me puedo ayudar con inteligencia artificial y pedirle, mira, estoy trabajando con un informe y me dieron datos de esto. ¿Qué puntos debería, no pedirle a la inteligencia artificial, haceme el informe, sino es, ¿qué puntos serían apropiados tener en cuenta en un informe que tengo que analizar este conjunto de datos? Y entonces, inteligencia artificial, lo sumo te dice, sería importante que pongas una introducción, que cuente el contexto, cómo se sacaron los datos, cómo se obtuvieron, cuál es la base, qué es esto, qué es lo que vos querés, cuál es tu objetivo, y te ayuda con competencias diferentes en un estudiante, con análisis de datos, no el técnico que reproduce cosas, que es A, calcule la media, B, calcule la moda, calcule la mediana. Es más, hasta yo me puedo cuestionar, ¿y qué me dice si me dieron cosas distintas? Moda, media, mediana. ¿Por qué tengo que hacer un histograma? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Eso lo vas a sacar cuando vos le pidas cuáles son los errores que cometemos los profesores cuando enseñamos estadística. Y eso te ayuda
A decir, bueno, tengo que hacer un pasito, tengo que avanzar porque si no me quedo con las críticas que ya están reportadas. Alicia, que tenés ahí tu manito levantada. Muchas gracias, profe. Me hizo, No, por favor. me hizo acordar de cuando yo a mis alumnos de secundaria los hacía datos estadísticos o comparación de gráficos de distintos países con distintas graduaciones y hacían todo un trabajo de la interpretación de eso. Y porque si ustedes se acuerdan, algunos diarios venían hasta el gráfico con las personitas y les faltaba un brazo, les faltaba la cabeza. Entonces Tal analizaban cual. esa parte y hacían un informe y ya tenían un ojo matemático para ver eso. Y también con profesores, es decir, yo nunca me voy a olvidar que con las unidades, por qué está escrito M con L mayúscula, o sea, la observación, y a partir de ahí ver el uso y el abuso de la estadística. Si Exacto. faltó el 33% de los alumnos de quinto año, y son 3 los varones, es sensacionalismo. Entonces, hoy la estadística está usada para fundamentar un montón de cosas y entonces está bueno hasta comparar los goles de Messi en Es, distintas pero fechas. hasta está bueno hasta tomar como algo, un dato que vos encontraste y hasta cuestionar diciendo, ¿cómo obtuvieron esos datos? ¿Y Claro. porque yo puedo agarrar a decir, me vi inventar algo, o sea, no lo tomen como cierto, diciendo, vamos a tomar los porcentajes tuyos, Alicia, vamos a tomar el 33%, es decir, el 33% de los adolescentes de hoy se encuentran con un índice de masa corporal adecuado. Y me diría, ¿qué es índice de masa corporal? ¿Cómo lo calcularon? Que le pregunté a las personas, si yo tuviera que repetir el estudio, ¿qué necesito? Hay muchas formas de sacar índice de masa corporal. ¿Qué tomo? ¿La altura y el peso? Tiene una crítica si tomo eso. Y ahora es, los pesé y les tomé la altura, porque si les pregunté, yo te puedo decir, ¿cuánto pesás y cuánto medís, Alicia? Ay, si te lo pregunté, todo el mundo somos mucho más altos de lo que decimos. Yo tengo 1,90 m y peso 70 kilos. Uno dice, pucha, me parece que el profesor Pochulú pesa más que 70 kilos y no tiene 1,90 m. Entonces uno dice, bien, ¿cómo sacaron esos datos? Entonces me lleva a replantear, ¿y cómo sería un estudio serio? ¿Y cómo podría ser una muestra? Y esto hasta lo puedo trabajar con inteligencia artificial. ¿Cómo sería hacer un estudio serio? Qué muestras tomaría? ¿Cómo habría que hacer un estudio? ¿Lo puedo generalizar? ¿Podría decir los adolescentes de hoy? ¿O solo si yo tomé los de mi escuela nada más con un estudio que hice con mis estudiantes? O sea, hay mucha riqueza y hoy permite a la inteligencia artificial ese diálogo. Y esto cuando decía una de las profes que decía, Fátima, cuando me dice, ¿para qué nos sirve? Que dicen los estudiantes, hoy en día puedo interactuar con inteligencia artificial y relatar ese contexto. Mirá, estoy trabajando con un cuarto año de escuela secundaria, orientación automotores. Voy a tomar algo que es acá de Villa María. Orientación ciencias sociales, ciencias naturales, la que tiene uno. Estos alumnos tienen o no recursos, están acostumbrados que están acá. ¿Cuáles podrían ser temáticas de interés para ellos? Eso no significa que sea cierto, pero me ayuda a pensar para plantear un tema de estadística, no sé, funciones, proporcionalidad, geometría, álgebra, algo que yo quiero enseñar y yo tomo la decisión. Pero no le pido, dame un problema para enseñar álgebra. No, miro, tomo la decisión. Uno podría ser de interés esto, pero no me olvido la gestión de la clase. El problema tiene que ser importante para que dispare cosas en la clase, pero soy yo el que tengo que hacer buenas preguntas, ayudarlos a argumentar, no el clásico problemita cerrado que lo copié acá en la inteligencia artificial, le saqué copia y me dio la respuesta y todos controlamos. A todos les dio 44, bueno, pasemos al siguiente problema. No me sirve porque hasta en un diseño curricular me dice que el foco es la argumentación. Un problema elemental, hasta de proporcionalidad, requiere supuestos. ¿Bajo qué consideraciones yo lo considero proporcional? Esto es, si uno dijese, 2 litros de leche pague tanto, ¿cuánto pago 6? Tengo que hacer todo un montón de supuestos. Que no me hicieron descuentos, que es el mismo tipo de leche, y tengo que decir acá, y un montón, recién para decir, bueno,
voy a pagar el triple de eso, pero no me tengo que quedar con eso. Tendría que ir mucho más allá sin parar de vista que quiero enseñar proporcionalidad, por ejemplo. Me Acá acuerdo y no molesto más, me acuerdo y no, no Alicia, molesto no más molestás, que por un alumno favor. analizando diversas cosas, pero está muy bueno, escribió en el pizarrón, la vida no es siempre una regla de tres. Genial eso. Y estaba muy bien lo que está diciendo porque casualmente ya está reportado, es un error que cometemos nosotros, que todo es regla de tres, todo es regla de tres, cuando no es cierto que todo es regla, que no es regla de tres. Pablo, ahí que estabas preguntando con respecto a biografía, me escribí sobre qué tema en particular querés, algo ahí en particular. Encantado en lo que yo pueda colaborar con ustedes porque no es porque me sé la respuesta, ¿eh? Aprendo por interacción con ustedes, porque conozco la realidad de ustedes y además es cosa que me agrada la interacción de ver, decir, ah, mirá la realidad de otro lugar, qué está trabajando, orientar, escriban con muchísima confianza que no hay problema al respecto y te paso ahí datos y cuestiones de qué estás trabajando y me contás cuál es tu contexto. Es decir, bueno, mira, trabajo en este contexto de trabajo, terciario, universidad, secundario, público, privado, quiero trabajar con tal tema. También es difícil trabajar en los contextos cuando estoy en una escuela. ¿Por qué el sistema de creencias? Imagínate que, vamos a ponerlo así, que nos pasa a nosotros. Yo doy, supongamos, segundo año escuela secundaria. Tengo el profe de primero y el profe de tercero que enseñan matemáticas siglo XIV. Y yo vengo a ser el innovador en segundo año. La reunión de padres al día siguiente, el profe no explica nada, les tira problemas que ni los padres saben hacerlo y dice, no es que quería que los hicieran, hay que buscar. El profe de tercero se queja de que cuando los agarran no saben resolver las ecuaciones, no se saben los números irracionales, no se saben hacer y uno dice, qué difícil decirle, es que vos no estás trabajando acorde al diseño curricular, no podemos hacer, y les va a pasar hasta con la universidad. Yo puedo trabajar de una forma distinta y van a esta universidad y el curso de ingreso está pensado para el siglo XIV con lápiz y papel, reproducción de cosas, y eso es muy complejo y uno lo tiene presente, que es la realidad nuestra. Marcel, te comparto una pregunta que realizan aquí desde YouTube. Preguntan sobre el tiempo. Dice, exacto, pero bueno, ¿cuánto tiempo le demandaría realizar una actividad en un tema? A veces veo que el tiempo no será suficiente. A ver, esto te cambia, fantástica la pregunta, esto te cambia la lógica, pero está en el sistema de creencias. Voy a ponerte esto, voy a ponerlo así en contexto real de lo que trabajo, porque lo que les cuento, no soy profe de escritorio, soy profe que estoy en cursos. Si uno dice, imposible enseñar análisis matemático así, sí, y te lo muestro, te muestro los materiales. La Católica de Salta, ustedes lo tienen, y no es que estoy haciendo difusión, lo trabajamos de esa manera. La Universidad Tecnológica Nacional lo trabajamos de esa manera. Universidad Nacional de San Luis lo trabajamos de esa manera, aunque ustedes conozcan otros contextos que no. Pero ahora el foco no está puesto en yo quiero que aprendan a derivar todas las derivadas de la función implícita. No, esto está centrado en términos de contenidos. Lo que vos tenés que pensar es qué te interesa. ¿Cuántos licenciados en Administración y Economía después se recibieron? Con el tiempo recuerdan todas las técnicas que le diste para derivar. No tiene sentido. Si yo no sé una técnica, se lo pregunto a inteligencia artificial. Mira, soy contador y no sé, me llegó esta fórmula y la tengo que derivar. Caso que nunca ocurriría, que me llegó la fórmula y la tengo que derivar acá. ¿Cómo derivo esto? Me lo resolvió inteligencia artificial. Mi clase tiene que dar algo diferente. Tengo que discutir, tengo que ver los argumentos, tengo que interpretar. ¿Qué cosa es sensato para, voy a poner ciencias económicas, costo marginal, ingresos marginales, elasticidad puntual de la demanda? ¿Qué entiendo? En un contexto económico lo tengo, porque van a ser de ese contexto económico. Me tengo que sacar el chip que no formo profesores. Así que si yo estoy dando clase de análisis matemático en un terciario o una universidad a los profesores y después a los contadores, no le podría dar lo mismo. A este lo formo como profesor, a este lo formo como licenciado en administración. ¿Para qué les sirve? No es, y bueno, no voy a llegar a calcular todas las indeterminaciones de límite. ¿Dónde la usan? Agarren para ver las investigaciones, es un error. ¿Cuántos de los que se recibieron licenciado en administración
tuve un problema en mi campo profesional. Yo me acuerdo que el profesor me había enseñado a levantar una indeterminación y justo me llegó una indeterminación que no sé levantar. No, eso solo ocurre en una matemática tradicional. Para un licenciado en administración no tiene sentido aprenderme n más k pi formas de levantar indeterminación del límite. Pero eso no lo digo yo. Lo buscan ustedes primero. ¿Cuáles son los errores cuando se enseña cálculo en ciencias económicas o en administración o una licenciatura en administración? Y te lo van a decir otros investigadores. Ese es el acceso que tenemos que tener como profes a lo que dicen las investigaciones para empezar a mover nuestro sistema de creencias. Si no, me quedo reproduciendo la matemática que a mí me dieron. No es mejor sin computadora porque eso te desarrolla la cabeza. Pregúntalo, pregúntalo si es así. ¿Quién más que investigador dice que sería mejor eliminar la tecnología y solo volver a la matemática del siglo XIV? No, tenés que cambiar el tipo de problemas. Y no tener el miedo que la inteligencia artificial te va a reemplazar. Te va a reemplazar si vos seguís haciendo lo mismo de antes. Problemas que son respuesta única, que me los resuelve de manera inmediata la inteligencia artificial. No, tenés que lograr algo que me aporte nuevo. Qué bueno el trabajo en grupo. Una modelización en matemática demanda mucho esfuerzo. Tengo que hacer recortes, tengo que buscar datos en particular, tengo que tomar algo. No te lo resuelve inteligencia artificial. Enseñarle a tus estudiantes hasta usar inteligencia artificial. ¿Cómo puedo buscar? ¿Dónde hay bases confiables? ¿Es confiable esta base de datos que encuentro de cómo crecen los animales, por ejemplo? ¿Cuántas razas de pollo hay? Porque a lo mejor tengo que elegir en qué momento me conviene faenar o vender un pollo. ¿Qué pollo? Está el COP 500, el COP 8. ¿Cuál de todos ellos? ¿Cuál me conviene en mi contexto criar? ¿El COB, el Avian? ¿Cuál? Cambia la lógica de cómo trabajo en la clase. Totalmente, totalmente de acuerdo, Marcel. Acá tenemos una pregunta de una de nuestras asistentes presenciales a esta conferencia. Así que bueno, la escuchamos a la profe. Hola, profe Marcel, no sé si me escucha bien. Sí te escucho bien. A mí me interesaría saber sobre la experiencia que llevó a cabo en la práctica docente, qué valoración hicieron los estudiantes, hubo oportunidad de conversar con ellos, de formalizar quizás un poquito más la experiencia que ellos tuvieron al hacer esta actividad de integrar la inteligencia artificial para planificar actividades, si es control resistencia, si en No. control. Pero además, ¿sabes lo que ocurre también es, vamos a pensar, lo voy a poner en el contexto y está buena tu pregunta. Ocurre que mis estudiantes, yo los tengo, soy el profe que doy didáctica de la matemática 1, didáctica de la matemática 2, matemática e informática y después los tengo en la práctica. Entonces los formé, vienen ya formateados, no tengo que renegar mucho. ¿Qué te dio el profe de didáctica? Soy yo. ¿Qué vieron de matemática e informática? Soy yo. Entonces ya vienen convencidos y trabajan. Es más, los tenemos hasta en las prácticas de entornos virtuales, en la UCASAL, por ejemplo, para que vean una lógica diferente. Entonces no tengo resistencia por parte de mis estudiantes, porque además, acuérdate que si vos estás enamorada de lo que vos haces, enamorás a los otros de eso. Si vos vas a una clase y te paras a decir, bueno, mire, les voy a poner esta actividad que es medio difícil, pero no sé si ustedes la van a sacar. No estás ni vos enamorado de la actividad, difícilmente los estudiantes decir, vamos a trabajar con esto, ¿qué temática les gustaría trabajar? Investigar acá, y tomás preguntas, mirás acá, capturaste la atención de los chicos en términos de didáctica, uno diría idoneidad emocional, trabajaste con los chicos, vos te enamoraste de la actividad, vos enamorás a otro. Eso pasa hasta con cualquiera que vas a encontrar. Estás enamorada de tu carrera, enamorás a otro de lo que estás haciendo. Le encontrás el por qué es útil, por qué es esto, te lo cuestionás. Así que eso, la resistencia está si vos tuviste. Esto es mi percepción. Mirando el caso de práctica, no tengo ese problema, pero porque los veo. Es más, tengo hasta la dicha de trabajar en montones de lugares con mis propios estudiantes, que en el caso de, por ejemplo, en la Católica de Salta, en Ciencias Económicas, tengo 4 jefes de trabajos prácticos y me los permitieron que los eligiera. ¿Y cuáles son? Son 4 egresados míos, que yo los tengo, son 4 de las chicas que ya conozco cómo trabajan, entonces un equipazo, tienen la misma lógica, trabajamos con problemas abiertos, discutimos.
No sé si logré responder ahí tu pregunta o cuál era el interés en términos de la resistencia que tendrían los estudiantes en ese diseño. Primero que si lo hacen de manera tradicional no les sirve. Tienen que adecuarse a las nuevas tendencias. Hoy en día tienen inteligencia artificial, nuevas tecnologías, no les podría enseñar a que diseñen para un mundo que no existe. Una selección de Cthulhu. Sí, acá dicen, comparten Marcel, bueno, una selección de pochulo. Y yo aprovecho la pregunta quizás de Beatriz y con este ejemplo que vos proponías en el nivel secundario, viste que decías, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo estoy en segundo año y después tengo el profe de tercero, el profe de primero, los profes que me acompañan, ¿sí? Y que acompañan a lo largo de la biografía escolar en mis alumnos, en particular en la formación de profesores, Marcel, cómo esto nos lleva a pensar, bueno, cómo adaptar las asignaturas disciplinares también a los enfoques, porque a veces uno dice, bueno, a ver, yo voy a enseñarle a un futuro profesor de matemática, geometría, álgebra, análisis, y después la transposición y todo el pensamiento, que lo hagan en la práctica, que lo hagan en didáctica. Quizás venimos con lo mismo que vos ejemplificabas en el caso de administración, por ejemplo, venimos con las mismas realidades, a veces en muchas de las carreras de formación de profesores en matemática. Mira, te voy a poner contextos porque esto los discuto. Te aseguro que no es fácil en ningún lugar. Yo tengo la misma discusión en mi contexto de trabajo en la formación de profesores. La formación, las materias básicas del profesorado donde yo trabajo está dado a cargo de licenciados en matemática pura. No son profesores. ¿Cómo enseñan análisis y álgebra? Enamorado de los libros que ellos formaron, libros de texto, sin trabajar todo sin lápiz y papel. Entonces, cuando los agarras en tercer año, tenés que decir, mira, les cuesta un montón inicialmente hasta entender. Se saben demostraciones, relaciones epsilon, delta, límite, análisis en varias variables y tomas un problema contextualizado y no saben para dónde arrancar. Entonces, eso siempre lo tengo. No es que yo tengo esto que está diciendo Alicia, difícil en algunos profesorados esa tarea colaborativa. Sí, totalmente cierto. Nosotros no lo logramos tampoco, Alicia. Sí lo logramos la articulación entre los profesores que tenemos formación pedagógica. Ahí sí, los que estamos en práctica 2, práctica 3, las didácticas, didáctica general. En los últimos años lo mejoramos, pero tenemos dificultades enormes con quienes tomaron las materias básicas, que empiezan con es más, estadística del profesorado de matemática, donde yo trabajo, es sin computadora. Les enseñan a los estudiantes. Entonces, los agarras en matemática e informática y no saben usar un software básico. Y no es ese el impedimento. No saben buscar bases de datos. Siempre trabajaron con poquito cantidad de datos y una calculadora nada más. Con la tabla de la normal. Uno dice, hijo de Dios, 2026 todavía usando la tabla de la normal. O sea, y está formando profesores. Así que sí les entiendo eso. Les aseguro que yo no es que tengo el escenario lleno de flores, qué lindo, todos los profesores trabajamos iguales. No, uno cuenta la parte positiva, pero también hay partes negativas que hay que remarla mucho. Y eso te va a pasar. Nos pasa con la práctica, por ejemplo. Si bien elegimos dónde hacen la práctica, elegimos que profesores sean más o menos que tengan nuestro estilo, también les decimos a nuestros estudiantes, como estás haciendo la práctica, sé cuidadoso. No vengas a ser el total innovador si estás viendo que el profesor formador viene medio estructuradito y vos tenés que hacer un mes de residencia. Vas a tener la queja, van a decir, no, no me gusta el practicante, que vuelva el profesor. No, pero sé reflexivo. Yo voy a adaptarme a esto, lo tengo que hacer más o menos parecido al al coformador, puedo innovar un poquito algo. Cuando yo tenga mis horas propias, bueno, ahí soy más libre. Ahora tengo que hacer una práctica. Eso también lo trabajamos y es difícil. Eso es cierto, el formado por formadores, cierto, cuesta trabajar con colegas y cada quien con su libreto, eso es tal cual, Luz. Tal cual, es así, comparto plenamente lo que estás diciendo.
Totalmente, bueno, quedamos atentos. Acá tengo también el canal de YouTube abierto, revisando el chat del Zoom. Eh, Comentan en YouTube, Marcel, no se puede cambiar todo de repente, pero ¿qué recomendaciones iniciales, quizás primeros pasos sugerís para romper el hielo respecto a estas transformaciones? Bien, mira, vieron que cuando uno dice algo, no te creen en lo que vos estás diciendo. Hoy podés apelar a inteligencia artificial. Le decís, esta estrategia que les dimos te quita del lugar de discusión a vos. Porque si uno dice, voy a ponerte así, Mario, no es correcto como vos estás enseñando álgebra, voy a poner acá, va a ser la discusión de Mario contra Marcel y no vamos a lograr avanzar mucho. Distinto es, miremos a ver qué es lo que aparecen en investigaciones, a ver, trabajemos con inteligencia artificial, a ver qué errores cometemos cuando enseñamos álgebra, buscalo. ¿Y quiénes son los investigadores? Y vas a ver la cantidad de reportes. Y entonces ya la discusión no se te centró en vos, sino decir, fíjate todo lo que está reportado. ¿Qué dicen los diseños curriculares de cuáles son los errores que se cometen cuando se enseña álgebra, trigonometría, el tema que ustedes quieran? Entonces te lo dice, los diseños son estos los errores. Uno dice, ups, mira, pucha, nosotros estamos cometiendo esos errores, ¿cómo podríamos cambiar? Entonces te corres del eje de discusión, no que te ataquen a vos como diciendo, no, no es así algo. No, fíjate, el diseño curricular dice eso. Las líneas de educación matemática dicen que ese es un error frecuente. Entonces, habría que hacer algo porque si no nos quedamos reproduciendo los errores que ya se documentan en investigaciones y hasta en diseños curriculares, como para empezar a decir un pequeño cambio. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecemos a Juan Pablo Dioli por la pregunta. Eh, y bueno, veo de Luisa y resistencia a lo nuevo. Lo que hicimos las jornadas se nos está permitiendo esta apertura, pero faltan muchos. Sí, 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 totalmente ahí de acuerdo. Pero se Bueno, van a ir haciendo cambios de a poquito, pero vamos a ir haciendo. Lo bueno es que, mira, todos los que estamos acá en las jornadas, estamos porque nos interesa intentar cambiar algo, aunque sea un poquito, un pequeño cambio. Uno no va a hacer el cambio drástico, pero al menos una semillita. Intentamos y escuchamos a otros colegas que pueden estar pensando como nosotros, y eso es lo que uno tiene que estar valorando de estos encuentros. Y gracias a la Universidad Nacional de Salta que permitió este encuentro que es tan rico, y agradecido a todos por la participación y por esta invitación. bueno, totalmente, Marcel. La verdad que acá compartimos mucho lo que dicen a través del chat de Zoom, el chat de YouTube, que bueno, han sido enriquecedoras, muy enriquecedores los aportes que hiciste. Hay mucho todavía por seguir trabajando. Como decía el día miércoles, Mabel. Bueno, yo no espero nada del sistema, pero empiezo a cambiar por donde yo estoy ubicado. Empiezo a sembrar esa semilla, así que bueno, a seguir adelante en ese sentido. Exactamente. Bueno, les dejo un abrazo así inmenso, estamos en conexión. El que tenga ganas me escribe libremente ahí, y encantado de poder interactuar ahí con ustedes y poner esa semillita, como también dice Mabel. Ahí tengo a Celia, amiga de años, ahí que la estoy viendo allá. Va el abrazo enorme, y tantos otros colegas que estoy viendo acá conectados que ya los conozco. Muchísimas Bien, gracias. damos las Gracias, gracias al profesor Marcel. Entonces, acá un abrazo desde la presencialidad y un aplauso virtual también a los que están conectados. Muchísimas gracias. Y bueno, de este modo damos por concluida esta conferencia. Agradecemos a todos y seguimos atentos al cronograma de estos 2 últimos días de jornada. Muchísimas gracias.